Hola, el vídeo de hoy lo vamos a llamar destello porque lo hemos incluido en esta sección, pero da para mucho más. ¿Os acordáis del destello 131 en el que calculábamos la distancia entre dos puntos, que los habíamos obtenido a través de sus coordenadas en la API de Google Maps? Bueno, pues ese método estaba basado en la fórmula de Habershine y, si recordáis, tenía un error en el cálculo, ya que tomaba la esfera terrestre como una esfera perfecta, y no lo es, ya que está achatada por los polos. Para afinar más en el cálculo, nuestra amiga Alba nos trae un nuevo método basado en la fórmula de Vincenti. No vale la pena que dedique el tiempo a explicaros un método matemático complejo del que ni yo mismo tengo los conocimientos suficientes. Es mejor que lo veáis y que lo experimentéis vosotros mismos. Alba ha tomado un desarrollo en JavaScript, del que os aporta la referencia, y lo ha adaptado a Visual Basic. Las operaciones matemáticas son demasiado complejas para VBA, por lo que las ha ido descomponiendo en partes más pequeñas para ir solventando los problemas. El funcionamiento desde el punto de vista del usuario es el mismo que en el destello anterior. Tenemos una calle en Santiago de Compostela y otra calle en Madrid y queremos calcular la distancia. Calculamos las coordenadas de un punto 1, posteriormente calculamos las del punto 2 y vamos a calcular la distancia según el método de Habershine. Ahora vamos a calcular la distancia por el método de Vincenti y observamos que nos arroja un resultado muy parecido. Evidentemente, cuanto más grandes sean las distancias entre ambos puntos, mayor será la diferencia. Al final de este vídeo os dejo esta joya para que la utilicéis si queréis en vuestras aplicaciones.